Nunca pensé que una boda pudiera convertirse en el día en que mi familia se rompiera para siempre. Mucho menos la boda de mi propia hermana. Pero así fue. Aquella noche aprendí que algunas sonrisas esconden años de traición, y que a veces la verdad no llega en un susurro, sino en un brindis pronunciado delante de 300 personas. Mi nombre es Lucía Herrera, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo descubrí que la persona que más daño me había hecho en la vida había dormido siempre en la habitación de al lado. El salón de baile brillaba como un palacio. Candelabros de cristal, flores blancas importadas, música suave flotando en el aire. La boda de mi hermana Verónica era exactamente lo que siempre había soñado, lujosa, perfecta, digna de una revista. Yo, en cambio, no estaba sentada en la mesa familiar. Me habían colocado en una mesa lateral, junto a conocidos lejanos y amigos de amigos, como si fuera una invitada más. Tragué saliva, sonreí, y me dije a mí misma que no importaba. Era su día. Siempre había sido su día. Cuando llegó el momento de los brindis, mi madre, Carmen Herrera, se levantó con su copa de champán en la mano. Elegante, impecable, con esa seguridad que siempre la había caracterizado. Esperé el discurso habitual, las palabras dulces, los elogios exagerados hacia la novia. Pero entonces dijo algo que heló la sangre en mis venas. Por la hija que realmente se lo merece todo. Los invitados aplaudieron. Verónica sonrió con suficiencia, como si aquella frase confirmara lo que siempre había creído. Yo sentí como algo se rompía dentro de mí. Me puse de pie sin pensarlo. No grité. No lloré. Simplemente dije, con una calma que ni yo misma reconocí, recordarás este día. Pero no por la razón que crees. Nadie entendió a qué me refería. Una hora después, todos lo sabrían. Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que tu propia familia te hacía invisible? Si esa sensación te resulta familiar, quédate conmigo. Lo que ocurrió esa noche fue solo el comienzo. Desde que tengo memoria, he vivido a la sombra de Verónica. Mi hermana menor siempre fue la estrella. Extrovertida, encantadora, brillante sin esfuerzo. Yo era la responsable, la aplicada, la que cumplía las reglas. En nuestra casa de las afueras de Madrid, las paredes estaban llenas de diplomas, fotos y trofeos de Verónica. Los míos existían, sí, pero parecían fundirse con el fondo, como si no merecieran ocupar espacio. Lucía, debería ser más sociable, como tu hermana, repetía mi madre cuando yo prefería estudiar en lugar de salir. Verónica consigue todo sin esforzarse, podrías aprender de ella. Incluso cuando entré en la Facultad de Medicina, la celebración fue discreta. Una cena familiar. Cuando Verónica consiguió su primer trabajo en marketing, hubo una fiesta con invitados, música y brindis. El contraste nunca fue sutil. Yo intenté no resentirme. De verdad lo intenté. Me convertí en neuróloga, trabajé jornadas interminables, construí una carrera sólida. Siempre pensé que, con el tiempo, las cosas se equilibrarían. Que mi esfuerzo sería reconocido. Pero el último año antes de la boda fue extraño. Demasiadas cosas empezaron a ir mal al mismo tiempo. Primero fue el ascenso en el hospital. Estaba prácticamente asegurado, hasta que la dirección recibió informes preocupantes sobre mi conducta profesional. Nunca me dijeron exactamente de dónde venían. Después, mi compromiso con Álvaro, el hombre con el que pensaba casarme, se desmoronó de repente. Decía que tenía dudas, que algo no encajaba, pero no sabía explicar qué. Y luego ocurrió la inundación en mi apartamento. Un problema en las tuberías destruyó muebles, recuerdos, y me obligó a mudarme temporalmente con mi abuela doña Emilia. Durante todo ese tiempo, Verónica fue comprensiva. Al menos en apariencia. Ese hospital no te merece, me dijo cuando perdí el ascenso. Álvaro no era el indicado, me consoló tras la ruptura. Incluso me ofreció quedarme en su piso del centro después de la inundación. Rechacé la oferta. Estaba demasiado lejos de mi trabajo. Nunca imaginé que detrás de esa amabilidad se escondía algo más. Me volqué en ayudarla con la boda. Era la prometida de Daniel Rivas, heredero de una influyente familia del sector inmobiliario. Todo era grande, caro, impresionante. Ayudar a organizarlo me daba algo en lo que concentrarme mientras mi propia vida parecía desmoronarse. Quería creer que, al menos, mi hermana y yo estábamos bien. La primera señal de alarma llegó durante la fiesta de compromiso. Escuché a Verónica hablando por teléfono en la biblioteca. Su voz era baja, tensa.
No sospecha nada, decía. Sigue el plan. Ya casi está hecho. Cuando me vio, colgó y sonrió. Dijo que era la florista, que había problemas con las orquídeas. Quise creerla. Una semana antes de la boda, volvió a ocurrir. Otra llamada, otra conversación cortada al verme. Mamá está de acuerdo, escuché decir. Cuando le pregunté, lo atribuyó a los nervios. No insistí. Me convencí de que mis sospechas eran fruto del estrés. Mi abuela, sin embargo, no estaba tan segura. 2 noches antes de la boda, mientras cenábamos en su pequeño piso, me observó en silencio. Lucía, dijo finalmente, tu hermana siempre ha sido realmente buena contigo. La pregunta me descolocó. Respondí que sí, que como todas las hermanas teníamos roces. Doña Emilia frunció los labios. Hay algo en su mirada cuando te observa. Como si te hubiera quitado algo. O como si temiera que se lo arrebates. Me reí para restarle importancia, pero sus palabras se quedaron conmigo. La noche previa a la boda, durante la cena de ensayo, ocurrió algo que no pude ignorar. Me crucé con Álvaro en el pasillo del hotel. Parecía sorprendido de verme. Verónica me invitó, explicó, incómodo. Antes de que pudiera responder, mi hermana apareció y se colgó de su brazo con naturalidad. Era un asiento libre, dijo sonriendo. Toda la gente importante debía estar aquí. Algo en esa escena me heló la sangre, pero aún así decidí no arruinar su gran día con mis dudas. La mañana de la boda fue caótica. Verónica estaba irritable, exigente, criticando cada detalle. Yo no era la dama de honor. Ese papel era para su amiga Laura. A mí me asignaron tareas más importantes, coordinar, solucionar problemas. Justo antes de vestirse, mi hermana me llevó aparte. Siempre fuiste la buena, me dijo en voz baja. Demasiado buena, quizás. Antes de que pudiera preguntarle qué quería decir, mi madre interrumpió. La ceremonia fue espectacular. 300 invitados, un jardín de rosas, votos emotivos. Observé a Verónica caminar hacia el altar, radiante. Vi a Álvaro entre los invitados del lado del novio y sentí un nudo en el estómago. Algo no encajaba. Después, en el cóctel, noté gestos, miradas, risas privadas entre ellos. Y entonces llegó el brindis. El momento en que mi madre decidió hablar. El momento en que todo empezó a derrumbarse. Cuando levanté la vista tras el sonido de mi copa rompiéndose contra el suelo, vi el rostro de Verónica pálido, sus ojos esquivando los míos. En ese instante supe que nada de lo que había vivido aquel año había sido casualidad. Y supe también que estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba la traición de mi propia hermana. Salí del salón de baile sin mirar atrás. El aire nocturno del jardín me golpeó el rostro como una bofetada fría y necesaria. Detrás de mí, el murmullo crecía, preguntas, susurros, voces alteradas. Yo solo caminaba. Necesitaba respirar. Necesitaba entender qué acababa de pasar y por qué mi madre había decidido hablar justo ese día, de esa forma, delante de todos. Me senté en un banco de piedra, escondido entre rosales perfectamente podados. Mis manos temblaban. Todo lo que había vivido el último año empezó a encajar como piezas de un rompecabezas macabro. El ascenso perdido. Álvaro. La inundación. No había sido mala suerte. Alguien había empujado cada ficha con cuidado. Y ese alguien tenía mi sangre. ¿Estás bien? La voz me sacó de mis pensamientos. Era Paula, la hermana de Daniel. Nos habíamos visto un par de veces durante los preparativos de la boda. Se sentó a mi lado sin invadir mi espacio. Siempre pensé que había algo raro en Verónica, dijo con cautela. Daniel está enamorado, pero hay cosas que no cuadran. La miré, buscando confirmación, y ella asintió despacio. Lo que dijo tu madre no me sorprendió. Esa frase fue el primer apoyo real que sentí esa noche. No estaba loca. No estaba exagerando. Cuando regresé al interior para recoger mi bolso, la recepción era un campo minado. Verónica lloraba, afirmando que mi madre había bebido demasiado. Mi padre parecía perdido. Daniel no decía nada, pero su mirada ya no era la misma. Me fui sin despedirme. Esa noche dormí en un hotel. A la mañana siguiente llamé a mi abuela. Ven, dijo sin dudar. Aquí estás a salvo. En su casa, entre el olor a café y galletas, le conté todo. Doña Emilia no se sorprendió.
Tu madre llevaba años justificándola, murmuró. Pero nadie puede tapar la verdad para siempre. Los días siguientes fueron confusos. Mensajes sin responder. Llamadas perdidas. Mi madre intentó minimizarlo todo. Mi padre pidió tiempo. Verónica se fue de luna de miel como si nada hubiera pasado. Eso, más que cualquier otra cosa, me enfureció. Yo me estaba recomponiendo a trozos, y ella brindaba en una playa paradisíaca. Fue entonces cuando Paula volvió a contactar conmigo. Creo que tengo algo que deberías ver. Nos reunimos en un café discreto. Sacó su tablet y me mostró una cuenta de correo que Verónica había dejado abierta en su casa. Lo que vi me revolvió el estómago. Correos con un miembro de la junta del hospital, cuestionando mi ética profesional. Mensajes con Álvaro, sembrando dudas, presentándose como la única que lo comprendía. Facturas de un fontanero en mi dirección, el día que yo estaba de guardia. Había más. Extractos bancarios de una cuenta conjunta que mis padres habían abierto para nosotras años atrás. Pequeñas retiradas, constantes, durante años. Verónica había ido vaciando mi parte sin que yo lo notara. No era impulsivo. Era metódico. Salí del café con una decisión clara. No podía seguir negándolo. Necesitaba saber toda la verdad, esta vez, con pruebas. Hablé con Álvaro. Al principio se resistió, pero acabó confesando. Verónica había estado presente en cada grieta de nuestra relación, empujando con palabras suaves, con gestos aparentemente inocentes. Nunca quise hacerte daño, dijo. Yo ya no sentía rabia. Solo una tristeza profunda. En el hospital, mi supervisor confirmó mis sospechas. Los rumores venían de alguien cercano a mi familia. No habían actuado por falta de pruebas, pero el daño estaba hecho. Empecé a entender el patrón. Verónica no improvisaba. Observaba, esperaba, actuaba cuando tenía ventaja. Volví a terapia con más intensidad. Mi psicóloga fue clara. No es una rivalidad normal. Es una dinámica aprendida. Y entonces recordé a mi madre. Su forma de competir con su propia hermana. Las historias que nunca se contaban. Le pregunté a doña Emilia y, por primera vez, me habló del pasado. De cómo mi madre había vivido siempre a la sombra de otra mujer. De cómo había aprendido a ganar atención restando valor a los demás. Verónica no había inventado nada. Solo había perfeccionado lo que vio en casa. Necesitaba hablar con mi padre. A solas. Nos sentamos en un restaurante tranquilo. Le mostré parte de las pruebas. Bajó la mirada. Sospechaba, admitió. Pero preferí no ver. Entonces dijo algo que cambió mi comprensión de todo. Verónica no era su hija biológica. Había aceptado criarla, pero la culpa de mi madre había marcado cada decisión. Favoritismo. Silencio. Permisividad. Yo había sido la variable sacrificable. Salí de esa conversación con el corazón hecho polvo, pero con una claridad nueva. No se trataba solo de Verónica. Era un sistema entero que la había protegido y me había dejado expuesta. Y si quería que parara, tenía que romperlo. Con la ayuda de una abogada, empecé a organizar todo. No buscaba venganza. Buscaba verdad y consecuencias. Mi carrera empezó a recuperarse. El hospital rectificó. Yo volví a levantarme. Mientras tanto, Verónica comenzaba a mostrar el mismo comportamiento en su matrimonio. Aislaba a Daniel, sembraba desconfianza, manipulaba. La Navidad se acercaba. Y con ella, una reunión familiar en la casa de la familia de Daniel. Un lugar neutral. Un momento perfecto. Decidí que allí se diría todo. Sin gritos. Sin escándalos. Con pruebas. Con calma. Porque la verdad, cuando se expone bien, no necesita dramatismo. Esa noche, antes de dormir, pensé en la niña que había sido. En todas las veces que dudé de mí. En todas las veces que creí que exageraba. Y me prometí algo. Nunca más volvería a callar para mantener una paz que solo existía para otros. La Nochebuena llegó envuelta en una calma engañosa. Una de esas noches frías y limpias en las que todo parece tranquilo por fuera, aunque por dentro esté a punto de estallar una tormenta. La casa de la familia de Daniel estaba decorada con luces cálidas, coronas verdes y un árbol gigantesco que dominaba el salón principal.
Nada en ese escenario hacía pensar que allí, en pocas horas, se derrumbarían mentiras construidas durante décadas. Llegué temprano, como había acordado. Vestía un vestido verde oscuro, sencillo, sin intención de destacar. No necesitaba llamar la atención. Esa noche la verdad haría el trabajo por mí. Saludé con educación, sonreí, ayudé a poner la mesa. Verónica llegó después, impecable como siempre, del brazo de Daniel. Su sonrisa seguía siendo perfecta, pero sus ojos ya no lo eran. Me observó más de una vez, como si intentara leerme, anticipar algo. Yo le devolví una mirada tranquila. Por primera vez en mi vida, no tenía miedo. Durante la cena, la conversación fluyó con normalidad. Mi madre se esforzaba por parecer alegre. Mi padre apenas hablaba. Daniel estaba más callado de lo habitual. Verónica dominaba el diálogo, interrumpía, corregía, hablaba por su marido. Yo observaba. Todo encajaba demasiado bien con lo que había vivido durante años. Cuando llegó el momento del postre, la madre de Daniel propuso abrir un regalo especial, una tradición familiar. Me entregaron una caja elegante. Dentro había un ordenador portátil. Nadie entendía nada. Yo respiré hondo. Este no es un regalo cualquiera, dije con calma. Es una presentación. Y necesito que todos la vean. El silencio fue inmediato. Conecté el ordenador al proyector. La primera diapositiva apareció en la pared blanca del comedor, un patrón de comportamiento. Nadie habló. Empecé a narrar. Sin acusaciones, sin insultos. Solo hechos. Correos electrónicos fechados. Mensajes. Extractos bancarios. Conversaciones grabadas. Todo ordenado, claro, verificable. Mostré cómo Verónica había interferido en mis relaciones, presentándose como apoyo mientras sembraba dudas. Cómo había difundido información falsa sobre mi trabajo. Cómo había provocado la inundación de mi casa. Cómo había retirado dinero de una cuenta compartida durante años. Cada prueba caía como una gota de ácido. Nadie interrumpía. Mi padre tenía el rostro desencajado. Mi madre apretaba las manos con fuerza. Daniel miraba la pantalla y luego a su esposa, una y otra vez. Verónica intentó hablar cuando mostré la última parte. Esto es una locura, dijo. Siempre has estado celosa de mí. Su voz ya no sonaba segura. Daniel levantó la mano. Quiero oírlo todo, dijo. Y ella calló. La presentación terminó con una grabación. Una conversación entre Verónica y mi madre, registrada semanas después de la boda. En ella se reían de mi ascenso perdido. De mi ruptura. De lo fácil que había sido manipular las cosas. Cuando terminó el audio, el silencio fue absoluto. Nadie podía negar lo que acababan de escuchar. Daniel fue el primero en levantarse. Se quitó el anillo despacio. No sé quién eres, dijo mirando a Verónica, pero sé que no puedo vivir con esto. Ella intentó justificarse, llorar, culparme, culpar a mi madre. Nada funcionó. Las mentiras, una vez expuestas, ya no se sostienen. Mi padre habló entonces. Se disculpó. Por no haberme protegido. Por haber elegido la comodidad antes que la justicia. Mi madre, en cambio, se defendió. Dijo que todo debía haberse quedado en familia. Que yo había exagerado. En ese momento entendí algo con absoluta claridad. No podía salvar a quien no quería cambiar. Esa noche terminó sin gritos, pero con consecuencias. Verónica se fue de la casa sin despedirse. Daniel se quedó. La familia decidió auditar todo. Yo recogí mis cosas y me marché con una sensación extraña. No era alegría. No era tristeza. Era alivio. Por primera vez, la verdad estaba fuera. Los meses siguientes fueron un proceso lento de reconstrucción. Mi carrera se fortaleció. Acepté un nuevo puesto en el hospital. Me mudé a una casa pequeña, cerca de mi abuela. Empecé una relación sana, sin juegos ni manipulaciones. Mi padre comenzó terapia. Mi madre tardó más, pero algo empezó a resquebrajarse en su negación. Verónica desapareció durante un tiempo. Luego escribió. Hablaba de terapia. De diagnóstico. De confusión. No sabía si creerle. Acepté hablar, con límites claros. No por ella, sino por mí. Porque sanar no siempre significa reconciliarse,
pero sí cerrar heridas con honestidad. Hoy, un año después, puedo decir algo que nunca pensé que diría. Estoy en paz. No porque todo se haya arreglado, sino porque dejé de cargar con culpas que no eran mías. Entendí que romper ciclos familiares tóxicos no es traición. Es valentía. Y que la verdadera victoria no es ver caer a quien te hizo daño, sino levantarte sin su sombra. Si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte de corazón. Sé que muchas personas que escuchan esta historia han vivido algo parecido. Si este relato resonó contigo, cuéntamelo en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a alguien que hoy se siente solo. No olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal para seguir acompañándome en este camino de sanación, verdad y crecimiento. Gracias por escucharme. Soy Lucía Herrera. Y si algo aprendí, es que la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando tarda años en hacerlo.